Mira, os voy a enseñar mientras tanto. Es mi tesis. Una, dos, un poco denso, ¿eh? 3, 4 y 5. A ver. Se llama Sankhya Karika Embedded in Yoga Sutras. Empirical Analysis from Sankhya Karika Ideas in Yoga Sutras Chapter 2 verses 15 to 26. ¿Ok? Entonces, este es un poco el tema de hoy, ¿no? Os voy a presentar. Fue del curso de filosofía y yoga que hice yo en el centro de Oxford para estudios hindús. Y al final tenías que hacer elegir un tema. Había varios temas que podías elegir, ¿no? Entonces uno de los temas era de qué manera los Yoga Sutras estaban inspirados en las ideas de Sankhya. ¿Okay? Sankhya supuestamente es una filosofía más antigua que yoga, pero que yoga está bastante basado en las ideas de esta filosofía, ¿ok? Hay una parte de los Yoga Sutras que yo ya lo tenía bajo ojo, que es de los versos del 15 al 26, bueno, incluso hasta el 28, pero bueno, hasta el 26 de una forma más directa, en que todos los versos de una forma secuencial presentan un poco las principales ideas del Sankhya, ¿ok? Sankhya Karika es el texto, el principal texto de Sankhya, son las estrofas de Sankhya, y Yoga Sutras es el principal texto de yoga, que son los aforismos del yoga, ¿ok? Yoga Sutras son 196 aforismos, dividido en 4 capítulos. Sankhya Karika es un solo capítulo con 72 estrofas, a veces 73, a veces 71, bueno, yo tengo la versión, bueno, tengo las de 72 y 73, pero bueno, la diferencia es solo las invocaciones al final y tal. Y entonces yo cogí estos versos, 15 al 26, y los fui analizando uno por uno, y ver en dónde estaban las referencias en el otro texto. ¿Okay? Como solo podía poner 4 páginas, entonces yo no puse las traducciones de los versos porque no me cabían. Hago referencias a ellos. ¿Veis aquí? Yoga Sutra 2.15 y después Sankhya Karika SK verso 1. O aquí Yoga Sutra 17, Sankhya Karika 19. ¿Veis? Entonces, bueno, obviamente no os voy a presentar esto así. Y después hice una cosa que para intentar ser más interesante, que es conté la historia de Luke como Luke Skywalker, que es nuestro héroe, que va pasando por varias crisis existenciales. Cansado en medio del mundo, Luke decide que ya no necesita una pausa. Una pausa es un corte en medio de algo, una separación, poner un espacio entre dos cosas. Así se sentó en silencio y en ese silencio empezó a ver esa separación que sucedía. Y pues a negrito, la interpretación, vich significa separar, es la palabra raíz para viveka, discriminación. Los yogis usan este término viveka ñanan como conocimiento discriminativo, aquel necesario para ver la verdad. Y pues voy explicando taca, ¿no? Bueno, no vamos a ser muy sesudos, esto es solo para explicar la idea. Entonces, ya que está presentada la idea, vamos a cantar el mantra. ¿Vale? Así que aquí va. Nos relajamos, soltamos los hombros. Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvignam kuru me deva sarvakaryeshu sarvada. Ahora con repetición. Vakratunda mahakaya. Vakratunda mahakaya. Surya Koti Samaprabha. Surya Koti Samaprabha. Nirvignam kuru me deva. Nirvignam kuru me deva. Sarvakaryeshu sarvada. Sarvakaryeshu sarvada. Muy bien. Entonces, aquí tengo los sutras en análisis. ¿Veis? Que no presenté en el documento original. Tengo en sánscrito, un 15, 16 y pues la traducción en español. Tengo hasta el 28, aunque análisis era hasta el 27. ¿Okay? A ver si consigo resumirlo en no demasiado tiempo. ¿Vale? Todas las filosofías de India prácticamente tienen un carácter, una palabrota es soteriológico, algo así, creo que es soteriológico. ¿Qué significa? Que tienen como propósito la liberación. La soteriología es la ciencia de la liberación. Liberación interior del alma. ¿Ok? Y toda esta parafernalia filosófica, toda esta tanto sutra y tanto aforismo y tanto Upanishad y tal, tienen como objetivo final esa liberación. ¿Okay? La cuestión del millón es ¿qué es esa liberación? Estoy empezando por el final. La liberación es, para algunas filosofías y para algunos puntos de vista, Dios. Dios es ese espacio en que tú te acercas a ese espacio y te libera. En ese sentido, también ahí encuentras el principio de casi todas las religiones. Las religiones lo que te prometen es, básicamente, encontrar a Dios, y una vez que encuentras a ese Dios, eres libre. Por ejemplo, en el cristianismo, la idea es seguir el ejemplo de Jesús. Es decir, tú quieres ser como Jesús, Jesús que es hijo de Dios y a la vez es Dios, porque Dios es tripartido, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son tres figuras que representan la misma cosa, pero tú no vas a ser Dios. Tú tienes el ejemplo de Dios en la tierra, que es Jesús, te acercas a Él, y una vez que te acercas a Él y sigues su ejemplo, eso te va a aportar un espacio interior de paz mental y de realización personal. Es decir, la realización es personal, es en ti, yo me siento bien, yo me siento con Dios, pero está asociada a una idea global. El Dios es igual, es el mismo para todos. ¿Okay? Segunda, las filosofías indias se alejan un poco de esta idea de que tú te acercas a Dios y dicen, tú puedes ser Dios. ¡Wow! Tú puedes ser Dios. Entonces, algunos te dicen incluso, tú ya lo eres, solo tienes que darte cuenta. Pero en el fondo,
lo que está por detrás de esta aspiración del hombre, y segundo el Sankhya principalmente, es precisamente el hecho de que el impulso inicial, si andamos para atrás en la historia, 10.000 años antes de haber religiones, hombres casi prehistóricos, es precisamente de que algo no está bien en mí y yo voy a buscar la solución para esas perturbaciones. Dicho de otra manera, la vida conlleva un montón de sufrimiento y yo quiero encontrar la solución para el sufrimiento. ¿Okay? Y ese es el punto de partida, más que la liberación, o más que Dios, o más que paz interna, o más que iluminación. El Sankhya, el yoga y las otras filosofías de una forma no tan directa parten del principio de que todo es sufrimiento, y entonces como todo es sufrimiento, yo tengo que encontrar una solución para eso. Y aquí empieza mi análisis. Yoga Sutra, capítulo 2, aforismo 15, dice: las personas que disciernen, las personas que ven bien las cosas, todo es en verdad doloroso, a causa de los sufrimientos que derivan del cambio, de las experiencias penosas, de las impresiones latentes del subconsciente, y también debido a la oposición de las modificaciones mentales, de los atributos de la materia, bla, 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 de los gunas, los que ya estamos acostumbrados a esto. Básicamente dice, todo es sufrimiento. En el Sankhya Karika, el primer verso dice precisamente que debido al tormento del sufrimiento con 3 capas, surge el deseo de contrarrestarlo, es decir, de solucionar los problemas del sufrimiento. Y el Sutra 16, que es el siguiente a este, dice: el dolor futuro debe ser evitado. Entonces ya tenemos aquí la frase, ¡pum!, todo es sufrimiento y hay que encontrar una solución para el sufrimiento. Yoga Sutra lo dice, el sufrimiento futuro debe ser evitado. Los otros dicen, hay que encontrar una manera de solucionarlo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Los budistas, también una filosofía contemporánea de esto viene todo de más 100 años, menos 100 años, no se sabe bien, coincide con la cuestión del inicio de la religión cristiana. Yoga Sutras ya se puso una data para anterior a Cristo, otros hablan de un poquito del año 200 después de Cristo, el Sankhya a veces es contemporáneo de los Yoga Sutras, pero digamos que del año 500 antes de Cristo al año 500 después de Cristo, hay como ahí 1000 años donde surge incluso todas las grandes filosofías de Grecia, el cristianismo, el budismo aparece ahí también en el año 400, 500 antes de Cristo. El Sankhya y el Yoga se codifican ahí, se supone que es un poquito antes, pero estos textos son de esas fechas y todos aparecen por ahí con ideas que se influencian unas a las otras. Entonces el budismo tiene las 4 nobles verdades. La primera es que todo es sufrimiento, la segunda es que tiene que haber una solución para el sufrimiento, ¿ok? El segundo es que el sufrimiento puede acabar, el tercero tiene que haber una solución y el cuarto indica la solución como una especie de sendero octuple, que no tiene nada que ver con el sendero octuple de yoga, nuestro famoso Ashtanga. Entonces, todo es sufrimiento. Y después hay un verso de Sankhya Karika, que yo no lo puse aquí en mi análisis, pero que es como el 55, que ahora no voy a buscar, que dice que debido a la vejez, a la muerte y a la enfermedad, la naturaleza de todo lo que existe es sufrimiento. Es decir, incluso las mejores cosas, y ahí también es una cosa que aparece, Upanishads, que es el yogi, el que discierne, el viveka es el discernimiento, y el viveki es el que discierne, el que consigue ver la verdad. Para ese, todo es sufrimiento,
Porque incluso el mayor de los placeres, tarde o temprano, acaba en sufrimiento, porque por lo menos va a surgir la muerte, la vejez, que van a acabar con ello. El mayor amor de todos los tiempos, la mayor pasión de la historia, y ¡pum!, se acaba. ¿Ok? Porque tú mueres. Entonces, tarde o temprano, el sufrimiento acaba por ser, digamos, el camino final. Cuando te das cuenta de eso, de que todo es sufrimiento, entonces surge la necesidad de encontrar una solución para el sufrimiento. ¿Okay? Los Yoga Sutras, como esto voy siguiendo la orden, tenemos el 16, todo es sufrimiento, el 15, todo es sufrimiento, el 16 es que el sufrimiento futuro puede ser evitado, el 17 te dice que existe una solución para el sufrimiento. Y entonces dice algo así: la unión entre, a ver, yo lo tengo aquí, la traducción que tengo es: el perceptor y lo percibido debe ser evitada. A ver, voy a intentar traducirlo de otra manera. La conjunción entre el sujeto y el objeto debe ser evitada. Ok. La unión entre el que ve y el mundo debe ser evitada. Então aqui surgem dois isto está, los Yoga Sutras aparece como el que ve y lo visto, como un fenómeno cognitivo, ¿no? Cuando yo veo una planta, mis ojos ven la planta, yo soy el que ve y la planta es vista por mí, ¿vale? Pues aquí yo soy el gran perceptor, el yo, mi ser psíquico, percibe el mundo a su alrededor, percibe este móvil, percibe este lápiz, ¿okay? Y lo que pasa es que yo me mezclo con el mundo, y cuando me mezclo con el mundo, parezco lo que no soy. Es decir, yo que soy simplemente receptor de la información del mundo, hay dados momentos que pienso que yo mismo soy ese mundo que está fuera de mí. Y el mundo en sí mismo piensa que tiene la conciencia mía, ¿ok?, de percibir, pero la flor no tiene esa conciencia, el lápiz no tiene esa conciencia. Pero este es un fenómeno, este es una teoría, una hipótesis, ¿no? Es como un ejercicio racional. De repente el lápiz, cuando se da cuenta de que lo estoy viendo, el lápiz de repente surge una especie de atributo pensando que el lápiz piensa que piensa, más o menos, ¿no? Pero en realidad esta es materia inerte y yo nunca voy a ser lápiz, ¿no? Esto de una forma muy tosca. Ahora, lo que pasa es que esa confusión tiene que ser evitada, tiene que haber una separación entre las dos cosas para que no haya líos en los roles de las personas, de las manifestaciones de la vida, ¿no? El Sankhya Karika aparece de una forma mucho más explicada en varios versos, ¿no? Aparece esta idea de que la consciencia piense que es materia y la materia piense que es consciencia y asumen los roles equivocados. Después dice que la consciencia es inactiva, inerte, y la materia es activa, pero es inconsciente, ¿no? Y lo va explicando. Y después da un ejemplo de esa confusión y de esa conjunción, que es el ejemplo del ciego y del cojo. A ver si nosotros entendemos este concepto. El cojo es uno que puede ver cosas, pero no se puede mover. Peor que cojo, el tetrapléjico, siendo un poco exagerado, completamente inactivo, no puede moverse, solo puede ver. Y pues hay el ciego que no ve nada, pero puede moverse por todas las partes. Entonces el ciego
necesita del cojo para ir por el mundo y el cojo necesita el tetrapléjico para ver las cosas del mundo. Entonces, uno se necesita al otro. Y a veces están tan unidos que el cojo, el tetrapléjico, piensa que las piernas del ciego son suyas y el ciego, hay momentos en que parece que ve a través de los ojos del que está sentado, del que no se mueve, del cojo. Y en Sankhya Karika da esta metáfora que es muy buena, ¿no? Pero en realidad ellos no son la misma cosa, son dos cosas separadas. Y hay que evitar esa confusión, esa unión, es lo que dice el Sutra 17. Ahora, estos dos principios, el cojo que ve es Purusha, y el ciego que va por el mundo pero no ve nada es ciego, es inconsciente incluso porque no se da cuenta de lo que pasa, pero se mueve súper activo, es Prakriti. Y volvemos a nuestro gran dilema Purusha Prakriti, que es una de las grandes cuestiones filosóficas de la filosofía india, en particular del Sankhya y del Yoga, y que es un desafío racional, psicológico, espiritual para todos nosotros. Entonces, los Yoga Sutras te dicen, todo es sufrimiento, el sufrimiento futuro debe ser evitado, y la primera cosa que te dice es, hay que evitar esa confusión entre esas dos ideas, entre esos dos principios. Ahora, hay que tener en cuenta, ya entrando en cuestiones más técnicas, que esos dos principios, Purusha Prakriti, ciego y cojo, son del ser humano individual. Es como si en mí yo tuviera un ciego y en mí yo tuviera un cojo. Y hay como roles dentro de mí que los confundo. Entonces yo me mezclo con el mundo y por eso sufro. Y cuando yo consigo dar un paso atrás, entonces me doy cuenta que incluso ese sufrimiento que está ahí, no soy yo del todo, ¿okay? Y entonces el sufrimiento desaparece. Yo me moriré igual, pero el sufrimiento no está ahí. Tendré dolores, tendré cáncer, tendré todo jodido, pero seguiré estando ahí, ¿ok? Entonces después los Yoga Sutras deciden describir el mundo fuera, el mundo tal cual es, para que tú tengas que saber de qué tienes tú que separarte, ¿ok? Paréntesis, ya tuvimos alguna charla sobre esto. Aquí, Sankhya y Yoga cogen esta idea de que yoga, y que es un fin en sí mismo, y el fin del Sankhya, que es igual que el del yoga, es precisamente esta separación. Y ahí desaparece, o entra un pelín, no voy ahora a entrar mucho en esa materia, de que todo el mundo dice que yoga es unión, yoga es uno, yoga es el universo uno, etcétera, etcétera. Pero aquí, te fijas, yoga no es unión, es separación. Son cosas que hay que ir lentamente absorbiendo. Es complicadillo. Entonces, va a presentar el mundo sobre el cual que nos tenemos que separar. El Sutra 18 te dice que el mundo está hecho de los 5 elementos, agua, tierra, aire, fuego y espacio, que es una forma de decir que el mundo tiene varias consistencias de varios tipos, ¿okay? Es una manera de explicar que la madera es diferente de la cerámica, que es diferente del plástico, que es diferente del ser humano, que es diferente de la mosca, que hay muchísimas manifestaciones. Y entonces dice eso, está hecho de los 5 elementos y de los sentidos. Tienes que ver que cuando el Sankhya habla del mundo, siempre le interesa el punto de vista individual. Es el mundo para mí como ser humano, porque el objetivo es liberarme a mí, ¿okay? No a la mosca, no al armario. Le interesa el ser humano. Entonces el mundo, desde mi punto de vista, es lo que está afuera con los sentidos, con los objetos, las otras personas, etc.
y cómo yo las percibo a través de los sentidos y cómo interacciono con ellas. Hay dos tipos de sentidos. Hay los sentidos de percepción, que son los nariz, tal, olfato, tal, y hay los órganos de la acción, que son los sentidos karma y indriya, que son la manipulación, la locomoción, el habla, la excreción y la reproducción. Son la manera como tú te mueves hacia afuera. Pero tampoco vamos a entrar mucho ahí. Y que este mundo tiene tres características, es de la naturaleza de los gunas, rajas, sattvas y samas, acción, inercia y equilibrio. Es un poco como se manifiestan estas cosas, una mezcla de estas tres energías, ¿okay? Y todo esto, todo este mundo que existe, sirve para vivirlo, que también es muy bonito, sirve para sentir el viento en el pelo, el beso en la mejilla, para disfrutar del mundo. El mundo está ahí para que tú lo vivas, lo experimentes, pero a la vez que está ahí para que tú lo experimentes, existe para que te liberes de él. Es decir, es un poco como el cojo necesita las piernas del ciego para ir por el mundo y en dado momento darse cuenta de que no necesita de las piernas del ciego para ser feliz o para ser libre. Y entonces cuando se da cuenta de que no lo necesita, dice: adiós, ya no te necesito, estoy muy bien en mi silla. ¿Okay? Pero solo puede decir eso después de irse de paseo con el cojo, con el ciego, digo. ¿Okay? Si no da el paseo, si no va por el mundo, si no visita lugares, si no viaja, si no ama, si no desama, etc., no va a conseguir nunca darse cuenta de que no necesita eso. Tiene que parecer lo que no es para llegar a ser lo que realmente es. Todo el Purusha tiene que mezclarse con el Prakriti, tiene que confundirse con el Prakriti, tiene que pensar que es Prakriti, el Prakriti tiene que pensar que es Purusha, para dar un momento darse cuenta de que no necesito. Por eso siempre se dice que el propósito de la conjunción, de esa unión, es precisamente la experiencia y la liberación. Y ahí se explica todo, ¿no? Se explica por qué el mundo está lleno de matices, de sufrimientos incluso, y de cosas horrorosas, y de muertes, porque incluso esas muertes son como la experiencia que va a permitir al alma liberarse. ¿Ok? Y aquí no hay Dios, aquí no hay creador, aquí la creación eres tú cuando percibes el mundo, es del punto de vista individual. ¿Ok? Entonces, pero murió el fulanito, no, este mundo no es justo. Pero esa muerte es parte del mundo de Prakriti. ¿Ok? Esa muerte es parte de tu percepción del mundo. Siempre hubo muertes violentas, siempre estuvieron ahí. Los indios intentan resolucionar esto con la reencarnación. Bueno, muere, el órgano psíquico interno, tu ser interno, transmigra para otro cuerpo nacido de un padre y de una madre y tal. Pero si tú analizas las cosas desde esta perspectiva, te das cuenta que realmente es así, ¿no? Es como, wow, está. Entonces empiezas a aceptar mejor incluso el sufrimiento tuyo y el de ajeno. Y es como que, vale. Empiezas a acercarte de eso, ¿ok? Podría continuar, este es un tema infinito. Yo siempre estoy dándole, mi cerebro siempre está con un Purusha Prakriti, Purusha Prakriti, Purusha Prakriti. Es como una especie de rum interno. Es como, siempre está ahí, ¿no?
Y entonces ya vimos cómo es el mundo y para qué sirve. El Sutra 19, esta separación, los sentidos, los 5 sentidos, los órganos de acción, los órganos de percepción, los 5 elementos. En Sankhya-Karira está todo explicado, pero súper detallado. Dice, los enumera uno por uno, dice cuál es su función, cuál es su objeto. Bueno, súper, ¿no? Súper elaborado. Y después dice en el Sutra 19 que los gunas, que es los atributos de todo este mundo, tienen 4 estados: definido, indefinido, indicado y no indicado, con marca y sin marca. Básicamente este es un poco oscuro este verso, pero hay muchas interpretaciones, pero para ser rápido con este, es decir, que existen en ese mundo que tú ves, que está intentando explicar, el mundo del cual tienes que separar, tiene elementos más sutiles y tiene elementos más toscos. O sea, que hay como hay varios niveles, varias capas en esas manifestaciones, ¿vale? Que también están en Karika, incluso habla de los tipos de cuerpos, cuerpo sutil, cuerpo... Siguiente. Empieza ahora a intentar dar unas funciones más específicas a todo esto. El Sutra 20 dice: el perceptor es pura consciencia, y aunque puro, percibe a través del color del intelecto. El perceptor es el cojo. El perceptor es el cojo. Es pura conciencia. Y aunque puro, percibe el mundo a través del intelecto. Es decir, el cojo no se mueve. Es pura conciencia. Una de las características de Purusha es el testigo. Simplemente está ahí y percibe. Los tengo por aquí escritos, déjame ver. Aquí están las características del testigo. Son las características de Purusha: testigo, singular, neutral, espectador, pasivo. Hay palabras en sánscrito que se pueden analizar sobre estas cosas. Pero, a pesar de ser un testigo, el testigo ve el mundo, ¿okay? Pero no es el mundo, ¿okay? Lo percibe como una especie de reflejo, ¿okay? A través de lo que se llama en el Sankhya los órganos psíquicos internos, o sea, tu mente y tus sentidos. Y ahora empieza a complicarse. Esta mente que analiza la información del mundo, estos sentidos, toda esta parte que se llama aparato cognitivo, que después coge la información, analiza, toma decisiones, todo ese aspecto psicológico en Sankhya, en yoga, digamos que pertenece, atención, pertenece al ciego. El ciego es el que huele las flores, el ciego es el que ama, el ciego es el que cae si hace daño, el ciego es el que aprende a leer, el ciego es el que aprende matemáticas y conoce el mundo, es el sabio, es el que sabe sobre todas las cosas, el que lee muchos libros y el que no lee ningún libro. Todo eso es el ciego. El cojo ve incluso esas cosas. El cojo está sentado en su silla observando cómo el ciego
lê los Upanishads, estudia Sankhya-Karira e os Yoga Sutras, se dedica a hacer análisis entre los dos textos. Porque el ciego empieza a querer saber porque es ciego de alguna manera, ¿ok? Es como el lápiz que quiere ser consciente hasta que se da cuenta que no es, ¿ok? Y el cojo sentado observa, es la conciencia de todo eso, es la verdadera conciencia, pero no hace nada, ¿ok? La conciencia, el Purusha, está en el mundo, pero no es de este mundo. Porque ni siquiera tiene un atributo. Los tres gunas que son como lo que hace con que todo el mundo, con que exista, digamos, con que todo el mundo exista, con que exista una diversificación de objetos, de personas, esos tres gunas no existen en el Purusha. El Purusha es agúnico, no hay gunas en el Purusha, ¿ok? Sin embargo, él ve, su presencia está en el mundo, está aquí mezclada con nosotros, ¿ok? Pero no es de este mundo. Se parece un poco a la idea de Dios está en todas las partes, Dios está en el aire, Dios es el amor, Dios es todo. Pero hay una diferencia. Este Purusha es individual. Cada uno de nosotros tiene su Purusha. Cada uno de nosotros tiene como esa capacidad de estar en todas las partes. Esa capacidad de observar, de ser testigo del mundo entero. Entonces se dice que hay muchos Purushas, uno por cada persona, y solo existe un Prakriti, que es el mundo en sí mismo, ¿no? La fusión está en el Prakriti, ¿no? Y el Sutra 21 dice que la razón de ser de lo percibido, del mundo, del Prakriti, es solo en función del Purusha. O sea que el mundo existe para ser disfrutado y para liberarse, pero existe ese disfrute, incluso está hecho para que te liberes. Entonces, el objetivo es siempre el objetivo del Purusha. Es una palabra que aparece mucho en Sankhya-Karika, que es Purushartha. Purushartha es por el bien de Purusha, por el bien de la conciencia. Y entonces aquí es una cosa un poco fuerte, decir que todas las manifestaciones del mundo son por el bien de la conciencia. Y una vez más aquí se pone la cuestión del bien y del mal. Si todas las manifestaciones del mundo son por el bien de la conciencia, entonces las malas manifestaciones, el sufrimiento, la muerte, la vejez, la crueldad, también son por el bien de la conciencia. Es duro decir esto, pero tienes que mirarlo desde esta... Tienes que cambiar un poco el chip hacia el mundo, ¿no? Porque aunque tu mundo sea perfecto, aunque en tu mundo no haya guerras, aunque en tu mundo nadie muera de forma violenta, aunque en tu mundo no haya seres crueles, aunque en tu mundo no haya envidias, va a acabar como los otros, ¿no? Entonces es indiferente la naturaleza del mundo para el objetivo de la conciencia, ¿ok? El Sutra 23, a ver dónde está la traducción. El Sutra 23 dice exactamente que la unión entre los dos, Purusha Prakriti, tiene su razón de ser para encontrar la verdadera naturaleza de los poderes de ambos. Para que tú entiendas un poco esas cosas. Aquí mi hermano Hugo diciendo ok, que no existe Dios. Es probable, ¿eh? Y entonces todo este juego es un poco para que tú entiendas para qué están el mundo, la conciencia, cuál es su función. Aquí dice cuáles son sus poderes, ¿ok?
Y sin querer alargarme mucho, en el Sutra 24 dice que el problema de todo esto es la ignorancia. Avidya. Pero no la ignorancia, es decir, la persona más docta del mundo, la persona más sabia en el sentido técnico de la palabra del mundo, está lleno de avidya, está lleno de esta falta de discernimiento, ¿ok? Porque sigue mezclándose con el mundo y sigue sufriendo, ¿ok? Esta avidya es bastante metafísico, ¿no? Es decir, es simplemente la falta de conocimiento para entender esta diferencia. ¿Okay? Yo puedo hablar de ella durante un montón de tiempo, pero cuando apague la pantalla y me vaya ahí con mis hijos y me griten a los oídos, yo ya, ¡wow! Le están gritando. Y entonces, y no voy a ser capaz de gestionarlo al 100%. Me voy a confundir con ellos, me voy a enfadar, va a haber sufrimiento, va a haber como... Entonces, avidya existe, por mucho que yo intente explicarlo. Es algo que no depende de los libros que lees. Aunque el camino para eso pasa por el estudio. Los textos son una fuente de revelación, ¿no? Son una fuente de entendimiento que te ayudan a crear ese viveka, ¿no? Habiendo ausencia de la ignorancia, hay ausencia de unión. Es decir, si no hay avidya, no hay esa confusión entre los dos principios. ¿Ok? Sutra 25. Y finalmente el 26, que es el último de este análisis maravilloso, te da una herramienta, que es un palabrón que es Viveka Kyatir. Viveka Kyatir se puede traducir, Viveka es el discernimiento, esa herramienta de cortar las cosas para ver bien cómo es como la espada de la discriminación, en que tú puedes cortar y ver bien lo que es y lo que no es el conocimiento discriminativo, la consciencia discriminativa, ¿ok? Y debe ser aplicada de una forma continua, Viveka Kyatir Aviplava. Es decir, tiene que estar firme, continuo, no puedes nunca ceder y por fin dice que eso es el medio para el conocimiento discriminativo continuo, firme, ininterrumpido, es el medio que tenemos para lograr esa separación. Entonces el Sankhya, y aquí acaba el 26 y la exposición del Sankhya, ¿ok? Y él no te da ninguna herramienta técnica, simplemente te lo explica, te lo señala y dice, ahora coloca tu capacidad, tu intelecto en ese entendimiento. Viveka Kyatir es ese entendimiento. Dándose cuenta de que incluso esta capacidad, esta espada, la espada de la discriminación, es una herramienta que la usa el ciego. ¿Okay? El ciego usa la espada. Y cuando de repente el ciego corta todo lo que tiene que cortar, el cojo simplemente observa ese proceso y cuando el ciego se da cuenta de que los ojos no son de él, se marcha. Larga la espada y se aleja del tetrapléjico. Me estoy acordando ahora, madre mía, nunca lo había pensado. Juego de Tronos. Voy a hacer un spoiler, ¿no? Atención. El rey, el último rey, el que acaba rey, es una especie de Purusha, si os dais cuenta. Él va sentado. Desde el primer episodio quedó tetrapléjico. Voy a escribir sobre esto. Quedó tetrapléjico. Y él al final es el heredero del cuervo de los tres ojos, que es el que ve todo. Pero él no hace nada. Está ahí, es el rey, ¿no? Está sentado en su silla de ruedas, ¿ok? Viendo cómo el mundo se matan y se destruyen todos unos a los otros, ¿ok?
y al final él es la conciencia que prevalece. El resto del mundo sigue muriéndose, matándose, amándose con dragones, etcétera, etcétera. Una vez que se presenta el Sankhya, el paso al yoga. Y es verdad, Sucia, sí. Es verdad. Me acordé ahora, voy a escribir. Voy a ver todos los episodios otra vez y voy a escribir solo. Es Cristina, muchos conocéis a Cristina que daba clase en el centro de yoga. Decía, tienes que escribir un libro, yoga y Juego de Tronos. Porque la filosofía del Juego de Tronos, la verdad es que tiene un montón de cosas así un poco estilo Mahabharata y esas guerras entre clanes que después surge la batalla entre la virtud y el vicio, la justicia y la no justicia, ¿no? Solo para terminar, esta espada, este Viveka Kyatir, ya después en el Sutra 28, ya fuera de este análisis, lo que dice es que tú debes, el Ashtanga Yoga te lleva al Viveka Kyatir, es decir, el hacer asana, pranayama, etcétera, 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 arrojan una luz sobre ti y hacen con que esta herramienta, esta espada, o con que encuentres la espada para poder usarla. Entonces, de esta manera te está diciendo el yoga, no el Sankhya, solo el yoga, te dice, utiliza estas herramientas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, utilízalas, yamas y niyamas, utilízalas para este fin, ¿no? Y entonces se hace la síntesis. Toda la presentación de Sankhya es aceptada por el yoga y el yoga le añade esa componente práctica, ¿okay? Que poco a poco va. A ver, ¿qué me dices, Susi? Si tienes que ver todos los episodios otra vez, se te va a alargar mucho la escritura. Pero es una idea genial. Hombre, pero esa gente que está escribiendo libros 5 años, 10 años, ¿no? Cuando hace 20 años tuvo una idea y tal. Igual lo voy a escribir, lo veré cuando los niños marchen de casa, lo voy a hacerlo. Ya me empiezo a ver la serie otra vez y me dedico a eso. Bueno, para acabar, vamos a respirar 5 minutitos, solo para quedar bien asientes. Tenemos, ¿cuántos minutos para acabar esto? 11. Tiene que ser 5 minutos. Mira, mi hermanito, o mi cuñada, no sé, a ver, con una bandera de Portugal y un corazón. Saudades. A saudade. Muy bien. Maninho, se quiseres meditar, bem-vindo. Te sientas en la silla, en el suelo, donde estés, relajas los hombros, mueves la cabeza, bajas la barbilla. Saudades. Una exhalación. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. E exhalas. Inhalar. E exhalas.
Inhalas. E exalas. Inhalar. E exalar. Inhalo. E exalo. Inhalas. E exalas. Inhalo. E exalo. Inhalas. E exalas. Mueves un poquito la cabeza, recoges la barbilla, cierras los ojos. Nos quedamos ahí 3 minutitos. Juntamos las manos delante del pecho. Om.
Sahana vavatu, Sahana vavatu, Sahanau bhunaktu, Sahanau bhunaktu, Sahaviryam, Sahaviryam, Karavavahahi, Karavavahahi, Tejasvi, Tejasvi, Navaditam hastu, Navaditam hastu, Ma vidvishavahahi, Ma vidvishavahahi. Oh.